Namaste, soy Shivani. Bienvenidos nuevamente a mi canal de divulgación de mantras en sánscrito a toda la comunidad de habla hispana de forma gratuita. Hoy continuando con los avatares de Vishnu, en particular Buda, vamos a aprender un nuevo mantra budista que curiosamente, perdón, les quería decir que el primer mantra que yo aprendí en mi vida hace muchísimos años atrás, viví en Portugal y tenía un amigo que era monje budista y él hacía meditaciones budistas en su casa y fue como mi primera introducción a los mantras y a este tipo de práctica. Era bastante informal y bastante sencilla, pero el primer mantra que aprendí fue el Om Mani Padme Hum, que como les dije es el mantra más recitado en todo el mundo. Ahora, este mantra también tengo una pequeña historia con él, el que les voy a enseñar hoy, porque yo cuando me vine para acá, para la Florida, hace 18 años, probablemente hace unos 15 años, perdón, no sé si saben, ustedes saben, yo soy arquitecto de formación, trabajé muchos años como arquitecto y siempre me ha interesado, sobre todo a partir del momento en que tengo esta práctica espiritual, me ha interesado el Feng Shui, que es el flujo de energía en los espacios que se estudia de la filosofía de la China. Y yo hice un curso de Feng Shui tibetano y que tiene bases en el budismo tibetano, que es un poquito diferente del budismo tradicional de Nepal y del norte de la India. El budismo tibetano también se conoce como un budismo esotérico, en el sentido de que retiene algunos de los secretos de la práctica védica que siempre ha constituido el hinduismo por siglos. Y al contrario del budismo clásico, que combina la responsabilidad personal con la simbología representada por sus deidades y cuyos poderes invoca. Pero en el budismo tibetano es un poquito más filosófico, un poquito más difícil de descifrar y es bien interesante. Y entonces recuerdo que en este taller que hice del Feng Shui tibetano, se llama, bueno, no me acuerdo exactamente ni es relevante cómo se llame, pero a mí me despertó una pasión por el Feng Shui y de una forma un poquito más asequible para mí en términos de facilidad de aprender y aplicarlo, que fue el budismo tibetano. El Feng Shui tibetano basado en el budismo tibetano. Y este mantra yo lo aprendí para cuando nosotros vamos a aplicar todos los principios del Feng Shui en un hogar, en un local. Al entrar, bendecimos el local, en la puerta de entrada, en la boca de la energía. La boca de la energía de un local físico es la puerta donde se entra, ¿verdad? Utilizamos este mantra para aplicarlo y para bendecir. Y ya van a ver por qué. Porque este mantra ayuda a desarrollar el verdadero deseo por los estados elevados de la mente, conocidos por bodhicitta. Bodhicitta son estos estados elevados de la mente que nos conllevan a recibir la iluminación. Entonces este mantra es un mantra para la iluminación que nos conlleva a utilizar estos estados elevados de la mente y eso es lo que queremos embutirle al espacio físico, esa idea, esa energía para poderlo bendecir. Entonces el mantra comienza por la palabra gate, 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 luego para gate, luego parasamgate, parasamgate y termina con bodhi swaha, bodhi swaha, gate, gate, para parasamgate, bodhi swaha. Quiere decir la traducción, perdón, aproximada es ido, ido, ido en el sentido que se fue. Gate, gate, ido, ido. Para gate se fue al más allá, ido al más allá. Para samgate, más allá aún del más allá, se fue. Y bodhiswaha, gloria al que se va.
Entonces este mantra lo vamos a aprender a recitar utilizando el mala de semillas de flor de lotus y la pista del DJ Kemo sabe. Y comenzamos. Gate, gate, para samgate, bodhiswaha. 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 Gate, gate, para samgate, bodhiswaha.
Que tengas una jornada llena de bendiciones. May you have a blessed day. Shatastu.